Bienvenidos a Verbum Podcast. Como conocen, Verbum es la fuente de información que todas las semanas analiza los temas internacionales y domésticos que nos ocupan. Recuerda suscribirte y pulsar sobre la campanita de nuestro canal en YouTube. De igual forma, no olvides darle like a todas nuestras redes sociales. Y hoy, como de costumbre, nos acompaña el profesor José Rivera. Bienvenido nuevamente, profesor. Claro que sí. Saludos, José Enrico, y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. De igual forma, quiero agradecer a todos los seguidores de la red Twitter, en particular los compañeros de Chile, los cuales han estado bien activos dándonos sus distintas impresiones, las cuales siempre respetamos y mantenemos el diálogo cordial, porque la idea es educar, toda vez que en Verbum la educación está de moda. El pasado domingo 4 de septiembre de 2022 se llevó a cabo en Chile un referéndum para aprobar o rechazar la nueva constitución que reemplazaría a la vigente propuesta, la cual debo decir que fue puesta en vigor durante la dictadura del presidente Augusto Pinochet en el 1980. El resultado de esta votación, que fue bastante polarizante según podemos reseñar y ver en las redes sociales, sobre todo en la red social Twitter, fue de un 62% a favor de la opción de rechazo, con un 38% que favoreció la alternativa del apruebo. Ese saldo ya aparenta ser en la misma noche del domingo, provocó un efecto en cadena de reacciones en la ciudadanía chilena, y esto debido a que, pues ciertamente una cantidad de un 60 y pico de % es algo bastante contundente, y más aún en tempranas horas de la noche poder llegar a una tendencia, pues en un país altamente poblado como es Chile, que no, o sea, por razones geográficas es más grande, tiene más población que otros países, pues es altamente preocupante que se haya sabido tan rápido el resultado, ¿verdad? Para los que creen en la opción de favorecer este cambio. Pero así fue la noche, trascendió que el rechazo fue el que prevaleció. Y los medios internacionales rápido hicieron distintas reacciones, sobre todo reseñando lo que el presidente Gabriel Boric dijo a la clase política chilena a través de su mensaje, y de igual forma a la diáspora alrededor del mundo. De igual forma, en estas últimas 48 horas, el evento ha sido analizado por la prensa internacional, por distintos teóricos, analistas, políticos y expertos, y nosotros aquí en Verbum vamos a hacer lo propio, de manera que podamos analizar en profundidad qué fue lo que ocurrió, debido a que hicimos otro podcast previo a este, donde analizábamos las encuestas que ponían en una posición solamente de 10% de el rechazo al frente, y ahora vemos como resultado la victoria del rechazo de una manera tan contundente. Así que, profesor, ¿qué fue lo que ocurrió, según sus palabras propias, cuando uno compara la revuelta de 2019 versus los reclamos que fueron rechazados este pasado domingo? Yo creo que es bien importante poner las cosas en contexto. ¿Qué fue o qué significa el resultado de rechazo? Si es un rechazo en efecto a la Constitución o al gobierno de Gabriel Boric o a la coalición que lo llevó al poder, y cómo eso encaja con el hecho de que hace 2 años en un referéndum también los chilenos aprobaron en un 80% llevar a cabo la reescritura de una constitución, o escribir una nueva constitución. Me parece que en parte la izquierda o la coalición de izquierda se sobreestimó y se recostó del deseo de cambio para tratar de impulsar una constitución, o redactar, debo decir, para su aprobación, una constitución que trataba de incluir todas aquellas reivindicaciones que desde la izquierda, las comunidades indígenas, las comunidades LGBTIQ, y claro está, todos aquellos grupos y entidades que favorecen la equidad de género, querían entonces acomodar eso ahí.
que está bien, pero me parece que estaban tratando de crear lo que llamó un colega conservador, dicho sea de paso, que tuvo un acercamiento crítico. Trataron de crear una constitución perfecta, de que fuera inclusiva y de que incluyera todos aquellos aspectos sociales, políticos, económicos, culturales en un solo documento. Y claro está, habían segmentos de la población que no necesariamente estaban a favor de eso o que podían objetar ciertas de esas reivindicaciones, como por ejemplo las comunidades indígenas, que es lo que significaba que una población significativa, obviamente, 11% de la población tuviera dominio sobre sus propios territorios, tuviera su propia jurisdicción. Y eso pues creaba problemas. No solamente se sobreestimó en la izquierda, sino que tal vez no se envolvieron en el debate y la conversación nacional para explicar todos y cada uno de estos puntos, dejándolos al aire y obviamente cediéndole el espacio a los críticos de la coalición que lleva a Boric al poder, los críticos de la izquierda, a no solamente establecer etiquetas, sino también a determinar o a espetar, ¿verdad? O colocar los términos de la conversación. Y claro está, dentro de la crítica también entra la desinformación. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir derechos LGBTIQ? ¿Qué quiere decir derechos de los pueblos originarios? ¿Qué quiere decir equidad de género? Evidentemente había el hecho nada más de abrirle el espacio a la derecha, a los que rechazan la nueva constitución, es lo que crea entonces el ambiente de desinformación, y ante la duda, muchas personas que pudieron haber apoyado estos cambios o esta nueva constitución simple y sencillamente optaron por rechazarla, no como un rechazo a las reivindicaciones, sino para volver a la mesa de la negociación, reconvocar la constituyente y simple y sencillamente reescribir esa Magna Carta. Una de las críticas que se ha hecho por parte de distintas personas a través de las redes sociales, desde el punto del lado de rechazo, ha sido de que esta constitución no fue redactada por conocedores del tema, de que no fueron abogados, de que no fueron juristas, de que no fueron necesariamente elegidos por el pueblo, como ocurrió por ejemplo en la Asamblea Constituyente de aquí del 1952 cuando se aprobó la Constitución de Puerto Rico. Por otro lado tenemos las personas del apruebo que plantean esta disparidad social, esta discrimen hacia los por parte del régimen de gobierno hacia indígenas, por ejemplo, ciudadanos de otros países. Hay una población alta de haitianos que ha llegado a Chile por razones de la situación de un santuario como tal para refugiados de las situaciones del terremoto que ocurrió en Haití, y de igual manera hay una gran población venezolana que está huyendo por razones políticas al territorio chileno, y este sector del apruebo planteaba de que ya era hora de establecer el orden en términos de igualdad, pero de igual manera la pregunta que nos hacemos es cómo el Estado iba a poder solventar todo este reconocimiento de ayuda cuando las instituciones en Chile están tan vulnerables todavía. Sí, y de hecho están vulnerables porque todavía la sombra, ¿verdad?, de la dictadura persiste, aunque haya habido un cambio radical en los últimos 30 años y aunque ya las generaciones más jóvenes están envolviéndose con más ahínco en la vida pública y en los asuntos públicos. Y yo creo que el problema fue precisamente ante la vulnerabilidad de las instituciones y ante la duda y el hecho de que permitieron que los opositores al apruebo dictaran los términos de la conversación. De momento nos encontramos se encontraron ellos en una situación sumamente confusa, en donde no se molestaron nuevamente en definir esos términos, ¿verdad?, los términos nuevos de la Constitución, y simple y sencillamente dejaron que distintos elementos de la población especularan alrededor de los mismos. Pero lo cierto del asunto también es que quizás
y esto puede crear un poco de molestia. Quizás la manera en cómo se redactó la Constitución y la pretensión de incluir todo fue precisamente lo que la terminó menoscabando. Me explico, muchas veces las constituciones tienen que ser documentos lo más sencillos posible, mientras más voluminosos, más complicados se vuelve. Después de todo, es una carta magna, es la manera en cómo se va a ordenar de nuevo el marco jurídico legal, el marco político institucional, el marco socioeconómico de la entidad que lo escribe y que lo aprueba. Me explico, ¿verdad? Un país o una entidad no soberana. Y el hecho nada más de que el documento de constitución sea uno lo más sencillo posible, da pie entonces a que luego a través de la legislación, a través de la creación de estatutos, de regulación de reglamentos, podamos entonces determinar qué dirección va a tomar la política social, la política económica, la política ambiental, y obviamente las distintas políticas culturales. Es algo que tal vez le corresponde más en términos reales, no al Ejecutivo, sino a las asambleas legislativas, de determinar, ¿verdad?, el curso de la discusión de la dirección de Chile o de Perú o de Puerto Rico, porque ese es el rol que le corresponde a la asamblea legislativa, y obviamente sea unicameral o bicameral como sucede en algunas democracias. Pero también es importante que toda controversia que surja a partir de la creación de estatutos, de la legislación, sean entonces ventiladas en un tercer cuerpo, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, la rama judicial, que es la que entonces mira las controversias y termina adjudicando en ellas para entonces incorporar esa jurisprudencia al marco jurídico legal. Pero el hecho nada más de pretender que la Constitución lo contemple todo, posiblemente creó un enorme peso, no solamente en el documento, sino en las mentes y los imaginarios de algunas personas que dijeron, quizás esto es demasiado y quizás debemos dar un paso atrás para poder entonces reformular y reescribir ese documento. A mí me parece también que hay mucho resentimiento todavía, por razones obvias. Y yo voy a tratar de ser lo más imparcial en esto porque tengo familiares allá en Chile, y ciertamente pues la molestia siempre ha existido y está ahí. Sin embargo, lo que yo pude notar en esta respuesta dentro del resultado que ocurrió sigue siendo un paso adelante, y me parece también que independientemente del resultado, la gente salió a votar. Absolutamente. Y hay que mantener la línea del desarrollo constitucional, porque ese es otro asunto también. O sea, acá estamos hablando de una nación que ha tenido que vivir nada más y nada menos que una dictadura hasta hace unos tiempos atrás. O sea, hasta el siglo XX a finales. Claro. O sea, tampoco estamos hablando de una constitución como la que se redactó en Estados Unidos de América, que fue hace bastantes siglos atrás. Claro. O sea que en ese aspecto a mí me parece que esto fue un buen ejercicio. Absolutamente. Y la pregunta que, aparte de lo que ya he mencionado, profesor, me gustaría que usted, viéndolo desde un aspecto más, diría yo, objetivo y desde afuera, ¿qué va a pasar ahora en Chile? ¿Hay ambiente para mejorar? Bueno, yo creo que luego de 2 años de Asamblea Constituyente, de discusión, hay mucha fatiga. Eso no quiere decir que no se vuelva a reiniciar un proceso. La respuesta corta es no lo sabemos. La respuesta larga es, por lo menos mis observaciones en el periodo inmediato al triunfo del rechazo, es la disposición de la clase política chilena a reconstituir el diálogo, y la disposición del gobierno de Gabriel Boric, de su portavoz Camila Vallejo, de incorporar aquellos segmentos de la clase política que tal vez no se les escuchó, porque en la Asamblea Constituyente estaba sobre representado, o por lo menos, ¿verdad?, lo que dicen algunos
algunos medios o algunos analistas de que la izquierda y los grupos particulares, ¿verdad?, o los grupos de interés estaban sobre representados en esa asamblea constituyente. Pero lo cierto del asunto es que desde una relativa marginalidad la derecha también estaba brindando propuestas que tal vez no se tomaron en cuenta y que ahora, después del golpe duro, el golpe contundente que recibe Gabriel Boric, su actitud es una de reconciliadora, es decir, vamos entonces a conversar entre las partes y tratar entonces de producir un documento que pueda ser del agrado de la gran mayoría de los chilenos. Obviamente ese diálogo social tiene que estar ahí. Creo que también es una lección para esa coalición de izquierdas que de decir, mira, el hecho de que las protestas tuvieron un saldo exitoso, de que la convocatoria a un referéndum para escribir una nueva constitución y la elección de Gabriel Boric en 2020 no significó un apoyo absoluto e incondicional a esta izquierda plural que gobierna Chile, que todavía hay un segmento muy conservador de la sociedad chilena, obviamente sectores urbanos que son afluentes, sectores agrícolas que son mucho más conservadores, y también personas, ¿verdad?, una clase media que en términos reales prosperó durante la dictadura y que se benefició, ¿verdad?, de la imposición de un sistema económico que a la sazón podemos llamar monetarista o neoliberal, ¿verdad?, dependiendo del prisma ideológico con el que lo veamos. Y yo creo que en una democracia, independientemente de que tú estés en el poder, hay que contender y hay que mirar y hay que dialogar y llegar a algún compromiso con el otro segmento de la clase política, es decir, la oposición, porque siempre va a estar ahí y obviamente el apoyo tácito que reciben del electorado no es un apoyo incondicional y no va a durar en el largo plazo. Y las naciones no se cambian de un día para otro, y mucho menos cuando hay una constitución que es resultado, según la historia de otros países, de los consensos. Claro. En esta situación me parece que es un inicio para poder llegar y mantener por lo menos mantener la preocupación de que tiene que haber un cambio constitucional en Chile positivo, integrado por todas las partes, para llegar al consenso y escribir reescribir una carta magna que sea consona con la realidad que tiene esta gran nación de Chile. Gracias, profesor. Claro que sí. Recuerden suscribirse a nuestra página www.verbumpr.com, donde tienen acceso a cursos de educación jurídica continua, accesibles a todo el público en general, a precios sumamente razonables, también accesibles para personas que están en Latinoamérica y en Estados Unidos que quieren informarse sobre el derecho actualizado, y de igual manera suscribirse a este podcast y a nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Gracias y que tengan todos excelente semana, y recuerden que en Verbum la educación está de moda. Gracias, Así profesor. Dale like, follow y subscribe. Así es. Gracias.